Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras Financieras y hoy tenemos un episodio bien diferente. Primero porque estamos conmemorando nuestro episodio número 40, cosa que nos emociona bastante porque ya llevamos varios episodios acompañándolos con diferentes temas de finanzas personales, de economía, de actualidad, ciertos temas que consideramos que son importantes para ustedes y sobre todo que debemos tener en cuenta. Entonces, hoy como es nuestro episodio número 40 y a partir de este momento una vez al mes vamos a tener un episodio diferente donde vamos a tomar un tema y sin guión y sin ninguna estructura consolidada, pues les vamos a dar nuestra opinión y cómo desde las finanzas personales los podemos acompañar en este tema. Entonces le doy la bienvenida a David. ¿Cómo estás? Alison, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes en este episodio número 40 en formato libre. Listo, entonces tengo un listado de 10 temas, así que David, necesito que me digas un número del 1 al 10 y de ahí vamos a escoger el tema que vamos a hablar hoy. El 6. El 6 se llama ingenuidad u oportunismo y este tema lo pusimos pensando en todo lo que vemos como estafas, pirámides, todos estos mensajes de sé tu propio jefe, invierte rápido, fácil que eso vas a obtener dinero, y quiero preguntarte tú qué opinas acerca de ese tema, porque realmente cuando hablamos de las personas que se ven estafadas por estos esquemas, yo a veces pienso y digo, ¿será que es que de verdad la gente es muy ingenua? O sea, las personas realmente es que no conocen, no entienden, o es que acá hay un nivel de oportunismo también en el que la gente sabe que se está metiendo en cosas donde están prometiendo dinero fácil y donde pueden obtener dinero fácil y simplemente pues quieren aprovechar ese cuarto de hora, sacar dinero rápido y luego irse. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahí hay una cosa de la cual tenemos que partir y es que el ser humano es más pasional que racional en realidad. Tanto nuestra parte emocional como nuestra parte racional nos permiten procesar información y tomar decisiones. Y nosotros tomamos decisiones acorde a la información que nos da nuestro entorno y también a la forma como nosotros procesamos esa información. Es una combinación de nuestra educación, de nuestras experiencias, de nuestras preferencias como seres humanos, la que hace que interpretemos de una u otra forma cierta información y la que hace a su vez que tomemos decisiones. De modo que cuando entramos en ese plano del análisis del comportamiento humano, entramos en un mundo muy particular porque no estamos frente a la dualidad de si hay oportunismo o ingenuidad en muchas situaciones de estafa, sino que estamos en una situación donde hay oportunismo e ingenuidad al mismo tiempo. O sea, ¿tú las ves juntas? Sí, claro porque cuando voy a poner el ejemplo primordial del cual queremos hablar, que es el esquema Ponzi. Uh-huh. Cuando hablamos del esquema Ponzi, que sabemos que es un esquema piramidal, yo creo que en los dos tenemos, en esos dos factores, en la ingenuidad y en el oportunismo, se hacen presentes allí. No sé si quieras recordarle rápidamente a nuestros oyentes qué es el esquema Ponzi para que demos como una ubicación allí. Listo, empecemos por ahí. El esquema Ponzi, o lo que nosotros comúnmente en el argot popular conocemos como las pirámides, es un esquema donde unas personas entran y hay un esquema donde ingresan dinero, digamos, puede que vendan productos o que simplemente sea para inversión, pero la clave de este modelo, digamos, de este esquema, es que en la medida en la que nosotros llevemos otras personas bajo nuestra tutoría, digamos, y esas personas a su vez lleven otras personas bajo su tutoría, son las que van a ir ingresando dinero, ingresando inversiones, y las personas de la punta de la pirámide van a recibir esos rendimientos o esos retornos a partir del dinero que las de abajo van ingresando. Entonces, obviamente, este es un esquema que no es sostenible porque va a depender primero de que entren demasiadas personas. Entre más grande se haga la pirámide, digamos que más hacia arriba van a ganar dinero.
Pero pues esto se vuelve insostenible porque llega un punto en el que no van a entrar tantas personas. 2, no va a haber dinero con el que se va a pagar tantos rendimientos. Y además, para completar, como este es un esquema que ya de entrada funciona bajo la ilegalidad y que funciona bajo un concepto de estafa, pues los dueños de este esquema que montaron ese esquema puntual, va a llegar un momento en el que van a coger todo el dinero, se vuelan y de ahí para abajo nadie recibió dinero, nadie ganó más dinero. No sé si conocen, acá en Colombia es un caso muy recordado, pero en otros países no sé si han escuchado el tema de DMG, porque esto aquí fue señora pirámide, o sea, aquí entró todo el mundo. Todos tenemos un familiar, un vecino, un amigo que metió plata en DMG. De acuerdo. Y allí hay que hacer una partición frente a esto de la ingenuidad, y es la ingenuidad buscando una inversión y la ingenuidad sabiendo que es una estafa. Me quiero referir a esta segunda, que es la que me parece desde el punto de vista ético y moral más criticable, porque se termina estafando a un tonto, pero un tonto deshonesto. Y es cuando las personas hacen el razonamiento de que si ellos entran al principio de la pirámide, entonces los estafados van a ser otros. Ah, sí, total. Sí, eso es lo que cree la gente, que van a entrar de primeras. Ahí hay varias situaciones para revisar y que resultan siendo bien curiosas. Primero, uno no sabe cuánto tiempo lleva una pirámide, porque alguien podría decir, no, pero el letrero lleva un mes. Sí, pero es que estoy haciendo abogado del diablo. Es decir, sí, partiendo bajo el principio de buena fe. Sí, amigo deshonesto, quiero hacer un análisis para que su ejercicio de deshonestidad sea exitoso, por un tumbe bien hecho. Entonces, suponga que usted ve el letrero hace un mes, entonces la pirámide está iniciando. Usted no sabe si esa pirámide sea una hija o sea una colateralidad. Colateralidad. Eso. Sea una colateralidad de otra pirámide. Es decir, esa pirámide es la hijita de otra que lleva 3 años, 5 años, 7 años. Tampoco sabe cómo funciona internamente, tampoco sabe quiénes son los dueños reales. Todo lo que usted crea que sabe de ese negocio es porque quien lo montó se lo ha querido informar, se lo ha querido hacer creer. Es decir, usted no tiene información privilegiada realmente. Usted cree lo que el que montó la pirámide le está haciendo creer. Es decir, que usted está enfrente de un problema económico gigante para tomar decisiones, y es la asimetría de información. Usted no está en un escenario de riesgo, porque el riesgo yo lo puedo estimar estadísticamente. Usted está en un escenario peor, está en un escenario de incertidumbre, porque no tiene la más mínima idea de qué va a pasar. Que de hecho tú ahí tocas un tema bien importante, y es que al final del día estos personajes le dicen a la gente lo que quieren escuchar. O sea, son unos excelentes marqueteros, hacen una excelente publicidad y estudian también a su cliente, que saben qué decirle en el momento, tocar esos puntos de dolor que hablamos en marketing y decirle al final a la persona lo que quiere escuchar. Entonces, claro, una persona que le pregunta y le dice, no, pero es que esto en qué momento estoy entrando, pues seguramente la persona dice, no, este personaje quiere saber que está entrando de primeras en el modelo de negocio, para no llamarlo pirámide. En el modelo de negocio, entonces, pues yo le voy a decir eso. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque estas personas son tan hábiles que le van a decir a uno justo lo que quiere escuchar. Si lo ven a uno partiendo desde la escasez, de la necesidad de plata, porque estoy sin trabajo, porque debo hasta el alma, porque tengo una situación económica precaria, porque, bueno, desde el punto de partida en el que esté la persona, pues este otro va a usar eso como razones, como motivaciones para invitarlos a ese modelo de negocio. Entonces, esa asimetría de información justamente es eso, nos van a decir es lo que queremos escuchar y no bajo un modelo de negocio serio como son el resto, donde realmente sí hay temas que respaldan ese modelo de negocio, sino que simplemente nos dicen lo que queremos escuchar y sobre eso nos convencen para meter nuestro dinero en eso. Exacto, y ahí entonces un primer llamado a la sensatez, a ese amigo deshonesto y oportunista que va a meterse porque dice yo tengo un sistema, yo me meto y salgo rápido. No es posible, no es viable,
porque su noción de rápido no es la misma noción del o los dueños de la pirámide. Usted no sabe de quién es eso, no sabe cuánto tiempo lleva esa estructura, no sabe si esa persona que la montó la va a acabar mañana o la va a acabar en un año. No tiene forma de saberlo. Aparte de otro tipo de cosas, porque usted tampoco tiene cómo saber si está metido solo en un ejercicio de captación ilegal, es decir, un ejercicio piramidal, o si usted está metido en una empresa de lavado de activos, que es lo segundo y que también puede llegar a ser muy, muy grave. Y es que usted está obteniendo ciertas rentabilidades que están relacionadas no solo con la captación de otros incautos como usted, que están diciendo, no, pero yo me meto rápido y me salgo rápido, y pues los que pierden son otros, no yo soy más vivo que los demás. No, puede que suceda que además de que usted está metiendo plata en un sistema de captación ilegal, está metiendo plata en un sistema de lavado de dinero. Y eso tiene unas implicaciones bien interesantes y entretenidas en términos legales. De modo que ante ese pensamiento yo le invito respetuosamente, si lo ha tenido, a que lo abandone, porque es un camino seguro a saltar dentro de una alcantarilla que ya de entrada es malo, y para rematar usted no sabe qué tan profunda es. Ni las suciedades que tiene. Ni las cositas varias. Hay otra cosa que me parece importante mencionar en esto de ingenuidad u oportunismo, y es, hay dos caras de la moneda que yo veo ahí. Es una, la persona que cree que a través de estas inversiones va a ganar dinero rápido, o sea, está pensando solo en ella, que me parece que tiene cierto grado de ingenuidad, porque seamos sensatos, nada de lo que nos genere retornos y rendimientos es trabajo fácil. Todo requiere una dedicación, ya sea de recursos, dinero, ya sea de tiempo, ya sea de aprender más, ya sea de meterse, o sea, de ponerse el drill, juepucha, y hacer realmente ese trabajo. Entonces nada en esta vida es trabajo fácil, y eso sí me parece importante que quede claro, porque es que los seres humanos creemos que todo nos va a llegar servido en bandeja de plata, y las cosas no funcionan así, nada funciona así. Eso por un lado. Y ahí yo creo que tú tocas un tema muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque lo es desde la causalidad, no solo desde lo que creemos. ¿A qué me quiero referir? Todos tenemos una escala de valores, un sistema moral, un sistema de creencias sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y lastimosamente a veces tenemos enfrente cosas que contradicen totalmente en nuestra escala de valores, ante lo cual percibimos injusticias y otra cantidad de cosas. Es importante señalar que lo que tú dices no solo tiene que ver con la escala de valores nuestra de, oiga, la plata fácil es plata mala vida, hay que esforzarse por la plata. O sea, no solo tiene que ver con cómo nosotros vemos el deber ser de las cosas, sino con que esto es un hecho descriptivo, o sea, es un hecho visible, causal. ¿En qué sentido? En el sentido en que cuando la gente habla de plata fácil, pone unos ejemplos que no tienen nada de fácil. Me explico. Cuando hablan de alguien que se gana la plata fácil pateando un balón de fútbol, resulta que el deporte de alto rendimiento tiene unos requerimientos. No solo unos requerimientos, sino unos riesgos. Tú juegas desde que tienes 5, 7 años, esperas a que te escojan, atraviesas todo un sistema burocrático hacia el mundo profesional y esperas en lo que llegas a un equipo de primera división no partirte una rodilla, un tobillo, no lesionarte, porque en un segundo, que ni siquiera es en un partido, en un entrenamiento, se te puede acabar tu vida deportiva después de haber hecho una cantidad de cosas. De modo que ahí hay una apuesta muy fuerte. La apuesta, por ejemplo, por las actividades ilegales, es una apuesta que involucra unos niveles de riesgo muy altos. De modo que los retornos que se reciben están cobijados bajo un fantasma eterno, y es el del riesgo, es decir, el de la altísima probabilidad de fracaso, que es lo que sucede y es por lo cual muchas de las personas que se dedican a actividades ilegales terminan en escenarios que afectan profundamente su calidad de vida. Uh-huh. Y otro tipo de actividades que se considera no tienen mayor esfuerzo y son censurables, uno es el mundo de los influenciadores, y dos es el mundo de las páginas como OnlyFans. Y se desconoce
que detrás de uno estar subiendo contenido constantemente, independiente de la naturaleza de ese contenido. Es decir, puede ser contenido de enseñar matemáticas, puede ser contenido de humor, puede ser contenido de denuncia ciudadana, puede ser cualquier tipo de contenido. Sí, ya sea entretenimiento o educativo. Es correcto. Cualquier tipo de contenido implica una constancia en cuanto a la creación de ese contenido, la depuración de ese contenido, la publicación constante de ese contenido y que además sea un contenido que genere tracción y que le guste a las personas. Es un ejercicio menos obvio que no pasa por yo saqué mi celular, hice un video tonto en YouTube y me volví multimillonario. Está muy lejos de funcionar así y estoy seguro que cualquier influenciador me va a dar la razón. Y asimismo, el ejercicio que hacen las personas que trabajan en una plataforma dedicada mayoritariamente al contenido adulto, como es OnlyFans, esto también es generación de contenido. Y esa generación de contenido también tiene los mismos parámetros que acabamos de mencionar. Claro, es que tienes que estudiar a tu cliente, saber qué es lo que le gusta, cómo le hablas, qué imágenes, qué recursos vas a usar, el equipo. O sea, esto al final del día es producción audiovisual. Es correcto. Entonces eso tiene un trabajo, o sea, eso no es trabajo fácil ni dinero fácil. Exactamente. Y eso nos lleva a la conclusión que tú planteabas al principio. Y es que la plata fácil sencillamente no existe. Generar dinero, crear dinero. Es decir, no solo la única forma de tú crear mucho dinero fácilmente es si tú ya tienes mucho dinero. Me explico. Si tú tienes una herencia de $1.000.000 y la pones en CDTs que te dan la rentabilidad acorde a ese monto y a ciertos plazos, pues ese dinero por sí solo ya genera atracción, ya genera una bola de nieve que te da dinero. Para el caso de los que arrancan de una u otra manera de abajo, es decir, no vienen montados en esa bola de nieve gigante, no la vienen caminando, sino que la están creando con sus manos desde abajo, sea cual sea la actividad a través de la cual estén dispuestos a crear ese dinero, esa atracción, va a haber esfuerzo, va a haber tiempo y va a haber la necesidad de dedicación y, digámoslo sin ninguna pena, un poquito de suerte que los acompañe. Eso está presente en cualquier iniciativa de generación de dinero. Total. Y la otra cara de la moneda que les mencionaba que veo es qué mal cuando una persona quiere ganar dinero a costilla de otros y a costilla de la pérdida de dinero de otros. Y es lo que pasa en este tipo de cosas. Cuando la estafa, cuando la pirámide, cuando el modelo de negocio fraudulento, cuando todo esto que estamos hablando, somos conscientes que es así porque hay muchas personas que saben que eso es una pirámide, que saben que eso es un modelo de estafa y que simplemente dicen, yo entro, que era lo que les mencionaba David ahorita, yo entro, pongo mi dinero, recibo rendimientos, no sé, 3 meses y me voy, y digamos que lo logra, o sea, no le han cerrado la pirámide todavía, o sea, no ha perdido su platica, pero digamos que lo logra. Qué feo que ese dinero que uno ganó lo está ganando a costilla de otros, porque no es dinero que está en inversiones, no es dinero que proviene de las utilidades de la venta de un producto o un servicio, no, o sea, es dinero que viene de otros que con toda la ilusión pusieron su dinero en ese modelo de negocio y ustedes están llevando ese dinero. Qué maluco y qué feo, y ahí es donde yo digo, ahí es el oportunismo total, porque les importa un carajo las otras personas y simplemente es, yo saqué mi plata, hasta luego, y siento que ese sí es un delito, así no esté considerado como tal, pero para mí sí es ilegítimo, digamos, el que se dé ese escenario. Inapropiado, es inapropiado. Sí, total, porque la persona al final del día sí se llevó su dinero y obtuvo su ganancia, pero esto está impactando en una sociedad donde realmente se están perdiendo esos valores, se está perdiendo esa responsabilidad sobre que las personas generen sus ingresos, sino simplemente yo jalo para mi lado y chao, y de malas si perdieron plata. Y yo creo en algo, y esto sí es una opinión meramente personal, y es que cuando hay plata mala vida, cuando el dinero llega mal, se va mal. O sea, realmente trae consigo muchos problemas, llámenlo malas energías, malas vibras, como ustedes consideren. Pero cuando el dinero es mal habido, trae cosas malas. Y eso le llega a la persona, le llega a su familia. Entonces, pues a la hora del té, pues sí, chévere, ganaron plata, pero ¿a qué costo?
Y ahí hay un punto y tiene que ver con el relacionamiento. Es decir, no, el karma no solo está asociado a las energías, sino al mundo terrenal. Me explico. Cuando tenemos dinero mal habido, es porque también tenemos relaciones mal habidas, amistades, sociedades, de personas que están en el mundo de lo ilegal o en el mundo de lo incorrecto. Y cuando nosotros nos rodeamos de eso, nuestro día a día empieza a ser ilegal y empieza a ser incorrecto. Aquel dicho que reza que el que anda entre la miel algo se le pega es totalmente cierto, porque los seres humanos a la larga somos nuestro día a día, somos lo que hacemos con las 24 horas del día que tenemos. Sí, somos nuestro contexto. Somos nuestro contexto, somos seres eminentemente culturales, nos guste o no. Influenciamos al mismo tiempo que somos influenciados por lo que y por quienes nos rodean. De modo que eso hace que si nosotros generamos ganancias a través de estructuras relacionales que son ilegales o que acostumbran tener comportamientos inapropiados, de una u otra manera esa ilegalidad y esos comportamientos inapropiados van a golpear y van a permear nuestras vidas. Bueno, y ahora saltando ya a qué consejos les podemos dar a las personas que pueden estar cercanas a un modelo de negocio como estos. ¿Qué les podemos decir sobre como que tengan esas antenitas de vinil, que tengan alertas y puedan identificar eso que les dice el vecino, el amigo, un familiar, porque un familiar puede llegar con una maravillosa idea que llevemos nuestro dinero a cierto modelo de negocio y que donde nos reviente nos tapamos en plata? ¿Qué les podemos aconsejar para que den un alto en el camino y precisamente analicen muy bien la situación y no vayan a caer en este tema, ya sea por ingenuidad, porque no conocen y simplemente les sonó muy bonito y entraron, o para hacerlos reflexionar un poco desde el oportunismo? Yo creo que hay una primera cosa y es que uno no debe meterse en negocios que no entiende, incluso hasta los que son buenos. Quiero hacerme entender. En todo, a ver, un negocio es como una maquinita que hace dinero. ¿Sí? Pensemos en una máquina que hace algodón de azúcar, una máquina que hace botellas. Bueno, un negocio es una máquina que hace dinero. Entra una cantidad X a la máquina y sale una cantidad Y. Y tiene que ser mayor que X. Y yo tengo que entender qué hace la máquina. Entonces, si a mí me dicen montemos un local de comida, yo sé que voy a comprar unos insumos, voy a trabajar, voy a hacer unos platos, voy a preparar unos alimentos. Eso tiene una cantidad X, que son los costos y toda la inversión en la que yo acarreo. Y ese negocio en el tiempo me tiene que dejar una cantidad Y. Y esa cantidad Y tiene que ser mayor que X. La diferencia se le llama ganancia. Todo negocio tiene que funcionar bajo esa lógica. Es una lógica universal, es una lógica a la que no se puede escapar ningún negocio. ¿Por qué es importante comentar esto? Porque, por ejemplo, los negocios piramidales y en general todas las estafas que viven del tema grupal buscan atacar la emocionalidad de las personas. Y son esas cosas en las que a ti te invitan a un grupo que parece más un grupo de autoayuda que una exposición de un negocio y te hablan de lo bueno que es el producto y te muestran casos de gente que ha sido exitosa y que ha ganado dinero. Tú en realidad no tienes ninguna prueba de eso. O sea, tú no estás viendo ese dinero. A ti te están contando. Es decir, tú entraste en una cadena de confianza, pero en ningún momento a ti te están mostrando los números reales de eso. Y cualquiera de esos tipos de ejercicio de venta, ustedes pueden verlo y funcionan así. Es decir, si usted está a mitad de una cosa de esas, pida que le muestren los balances reales de cuáles son las ganancias, es decir, cuánto invierte el negocio, cuánto recibe el negocio y ustedes sacan las conclusiones de cuánto son las ganancias. Si ustedes en vez de recibir la descripción de un proceso, es decir, cuánto entra por valor de X,
cómo se transforma ese dinero, cómo se vuelve Y, cuál es la diferencia entre Y y X. Si ustedes en vez de recibir eso reciben un abrazo, reciben un discurso, reciben una palmada, reciben una invitación a una siguiente reunión donde ahí sí les van a explicar, a ustedes los quieren estafar. Uy, se me acaba de ocurrir otra también buenísima y es, bueno, dos. Una, háganse la pregunta de por qué esa persona los buscó a ustedes para meter el dinero en ese negocio. ¿Por qué ustedes? ¿Por qué en otra persona? O es más, ¿por qué no se quedó callada si eso es tan bueno? Porque, y también eso va muy, muy anidado y va muy pegado a cómo es la persona, o sea, cómo ven ustedes la persona. Porque es que si a mí viene Bill Gates y me dice que tiene un negocio, pucha, yo lo pienso, porque es que el tipo sabe hacer plata y el tipo tiene un emporio y el tipo... Pero si viene mi vecino, que ni siquiera ha pintado la reja de la casa porque no tenía plata supuestamente, o viene el amigo que uno sabe que no tiene ni en qué caerse muerto, o ese familiar que siempre anda metido en cosas medio raras, o que uno no sabe qué hace con el dinero, a lo que me refiero es, partamos del hecho de quién nos está diciendo y quién nos está invitando a ese negocio. Analicemos muy bien a la persona, porque eso ya de entrada nos va a dar banderas rojas. Y lo mismo, ¿por qué nos está diciendo a nosotros y no otra persona? ¿Qué está viendo en nosotros? Y de pronto ahí podamos identificar que lo que nos hace falta a nosotros es educación financiera. Ahí hay una situación importante y es entender algo. Todos somos susceptibles de ser estafados. Usualmente las personas tienden a pensar que las estafas son para los pendejos que se dejan estafar. Y resulta que una estafa es un ejercicio de engaño y todos los seres humanos somos susceptibles de ser engañados. A quien no me crea le invito a que revise el caso de Bernard Madoff y se dé cuenta quiénes eran las personas que invertían en la pirámide de él, cuál era su respaldo, su red de confianza, cuántas entidades legales cerraron los ojos porque era él, porque él era confiable. De modo que la primera puerta que abre un estafador es ganarse nuestra confianza. Y cuando se ganan nuestra confianza, empiezan a atacar nuestros puntos débiles a nivel emocional. Empiezan a ver qué debilidades tenemos nosotros en cuanto a nuestro relacionamiento familiar, en cuanto a nuestra autoestima, en cuanto a nuestras deudas, en cuanto a nuestra situación de empleo. Y por allí empiezan a trabajar y empiezan a hacer un trabajo silencioso y muy peligroso, donde ni siquiera nos tienen que quitar el dinero, porque nosotros voluntariamente vamos y se lo entregamos. Si es como vacas directo al matadero. Exactamente. De modo que lo primero para evitar ser presa de los estafadores es entender que así como miramos para lado y lado cuando pasamos la calle, tanto por si viene un vehículo en la vía correcta como por si viene un tonto en contravía, también tenemos que estar con los ojos abiertos para no caer en estafas, tanto para aquellas cosas que nos suenan como una estafa clarísima, como aquellas que nos hacen sentido y se nos hacen razonables. Debemos tener el protocolo de revisarlas 2 veces y revisarlas a la luz de 1, el sentido común de los negocios, que es cuando les digo que Y tiene que ser mayor que X, sino algo anda mal, y nos tienen que explicar bien cómo ese Y se vuelve mayor que ese X. Es decir, no puede ser una iniciativa de unos rockstar que están teniendo un modelo súper karateca y súper innovador. No, todos los negocios tienen una lógica de entrada de dinero, transformación y salida de dinero. Todos. Entonces tenemos que entender esa lógica. Y ahí entonces creería yo que la precaución, muchas cosas, pero en general el sentido común, la sensatez, no dejarnos ir por nuestra emocionalidad, sino que los números y lo que tenemos enfrente nos haga un sentido verdadero. Muchas veces creemos porque queremos creer, porque necesitamos creer, y a la hora de cuidar nuestros recursos tenemos que tener los pies en la tierra. Así que finalmente, después de toda esta charla, lo que les queremos dejar de mensaje es, creo que el antídoto perfecto para evitar caer en este tipo de cosas y reducir la ingenuidad
o alejarnos del oportunismo es sencillamente la educación financiera. En la medida en la que nosotros aprendemos más, en la medida en la que conocemos más de las finanzas personales, de las inversiones, de este mundo financiero, vamos a empezar a crear precisamente ese ojo crítico y vamos a empezar a tener como ese criterio para pensar 2 veces antes de meter nuestro dinero en alguna cosa. Entonces, esto obviamente no es de la noche a la mañana, pero los invito, y es justo lo que hacemos aquí en Cuidando Mis Finanzas, con estos podcasts, con los videos, con toda la información que subimos en redes sociales y demás, y es que ustedes aprendan más, aprendan de finanzas personales, aprendan de inversiones, aprendan, no estoy diciendo que metan la plata ya, no, ojo, aprendan, simplemente entiendan qué pasa, qué modelos hay, qué estafas hoy en día surgen, que ustedes empiecen a identificar precisamente esas banderas rojas que les hemos mencionado a lo largo de este episodio, para que ustedes la piensen 2 veces y si los llegan a invitar a algo, ustedes digan, no, un momento, o hagan las preguntas estratégicas para que la persona no les vuelva a ofrecer nada de estas cosas. Entonces, gracias por llegar hasta este momento del episodio. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo formato que vamos a tener una vez al mes, con temas, con frases que escuchamos comúnmente en el día a día y que vamos a desarrollar de una forma un poco más relajada. El resto de los episodios sí son más guiados, porque lo que queremos es enseñarles un poco más de información para que ustedes sigan aprendiendo de finanzas personales. Les mandamos un abrazo gigante y nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengan un lindo día. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas. Y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.